Gracias por estar con nosotros en este programa y hemos estado hablando acerca de la importancia de desarrollar un espíritu enseñable, sobre todo en esa necesidad de que podamos ser instruidos como discípulos. Y quería ir a la Escritura en Proverbios capítulo 12, que dice lo siguiente, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Cuando leemos este versículo podemos encontrar básicamente la plataforma de lo que significa tener un espíritu enseñable. Y lo primero que dice este proverbio es que el amar la instrucción, el amar la enseñanza, el amar el mentoreo, el amar la guianza, es la plataforma para obtener la sabiduría. Sin embargo, cuando yo rechazo la enseñanza, que eso sería lo contrario de tener un espíritu enseñable, aborrecer la enseñanza, o sea, no querer ser guiado, yo me coloco en una posición de ignorancia. Y a veces el término ignorancia lo asociamos como algo despectivo, pero lo que la Biblia nos dice acerca de la ignorancia es básicamente alguien carente de entendimiento, alguien carente de revelación, alguien carente de un conocimiento aplicado. Y esto es algo muy importante porque tal vez ahí donde usted está, usted pudiera estar diciendo, pastor, yo quisiera ser guiado, yo quisiera ser enseñado, yo quisiera tener una mejor condición de vida, una mayor estabilidad. Pero para que eso pueda llegar en nuestra vida necesitamos amar la sabiduría, amar la enseñanza, amar la instrucción. Porque la ignorancia, la Biblia dice que el pueblo, o sea, la vida de las personas perecen por la falta del conocimiento. Y no es la falta de información. Israel tenía el conocimiento de Dios. Israel era guiado por sus profetas. Los profetas hablaban al pueblo. Dios hablaba al pueblo. Pero lo que pasaba con Israel era que cuando Dios hablaba, ellos cerraban el corazón. Entonces eso los hacía perecer, eso los hacía desviarse. La falta de guianza, la falta de ser enseñado hace que nos desviemos del camino perfecto. Entonces amar la sabiduría tiene que ver con esa decisión en el corazón donde yo me abro a lo que Dios está enseñando. Y venía a mi mente la parte cuando Jesús en el Evangelio de Marcos enseña y dice, la clave para recibir lo nuevo tiene que ver con desechar lo viejo. Y utilizaba el ejemplo de los odres y utilizaba el ejemplo del vestido viejo que lo tratamos de remendar con un trozo del nuevo. Pero dice Jesús, pero se echa a perder, se vuelve peor la rotura. O cuando tratamos de derramar lo nuevo, Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Yo siempre digo, Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia en Apocalipsis habla de que Dios hace cosas nuevas. O sea, cuando pareciera que todo es un final, Dios comienza a hacer cosas nuevas. Pero para que lo nuevo comience a establecerse en la vida de nosotros, o sea, la nueva unción, la nueva bendición, lo que Dios está haciendo, hay una plataforma, dice Jesús. No puede ser retenido por lo viejo. ¿Y qué sería lo viejo? Sería mi viejo aprendizaje, sería mis experiencias, sería aquellas cosas que tal vez adquirí en el proceso de la vida, pero que hoy no pueden contener. Jesús dijo, el vino nuevo se termina derramando, o sea, se termina perdiendo. Entonces, el tener un espíritu enseñable tiene que ver con reconocer que en una temporada del 2019, en este tiempo en que estamos, no podemos seguir capturando las cosas nuevas bajo diseños viejos. Yo necesito amar la instrucción. Y es ahí donde yo me preguntaba, ¿qué hubiera pasado con Josué? Si Josué se queda con todo el proceso de Israel en el desierto, donde Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy a ir. ¿Qué hubiera pasado con Josué a la hora que está al borde del Jordán y conquistar la tierra prometida? Se queda añorando a Moisés. Se queda llorando a Moisés, se queda llorando su líder, el que los libertó de Egipto, y no entiende que era un nuevo tiempo, un nuevo proceso donde Dios lo iba a introducir a la tierra. Y es ahí donde tal vez el consejo más importante que te pudiera dar en un día como hoy es, solamente necesitamos levantarnos y seguir la nueva dirección que Dios está hablando. Que sobre todo, como decíamos en el segmento anterior, pues la dirección más segura tiene que ver con su palabra, es la guía más segura. Si nosotros le preguntáramos a un cristiano, ¿te gustaría tener más conocimiento? ¿Te gustaría crecer en la palabra del Señor? Creo que todos dirían sí, sin dudarlo.
claro, por supuesto. Y creo que esa es una verdad. Pero donde está el pegón, donde está el gran pero, tiene que ver con poder transicionar y empezarlo a vivir. Por eso es que decíamos, un espíritu enseñable tiene que convertirse en un estilo de vida, en estar abierto a todos los detalles que están a nuestro alrededor. Y en un espíritu enseñable no es que va a tomar todo lo que le están dando, no, un espíritu enseñable está abierto, pero lo que hace es que toma un filtro y comienza a revisar la información que está viniendo. El problema, o lo contrario, o un espíritu enseñable es un corazón cerrado, pero el corazón cerrado se cierra a todo, se cierra a todas las cosas y solamente deja pasar aquello que va a generar un deleite para la carne o aquello que está alineado con el conocimiento que ya tiene en el interior. Entonces realmente eso no es un corazón enseñable porque no se está abriendo a lo nuevo, solo deja entrar lo que ya conoce. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener un corazón humilde, abierto a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y algo que me gustaba con este tema, pastor, es que ¿por qué el Señor nos pide que tengamos un espíritu enseñable? ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿Será que Él quiere que estemos en una situación de crisis? ¿Será que Él quiere constantemente estarnos mostrando las cosas malas que están sobre nuestra vida? ¿O será que Él quiere lo mejor para nosotros? ¿Será que Él quiere que todas las palabras que dijo para nuestra vida se cumplan y que nosotros sigamos caminando en esa dirección? ¿Será que Él quiere llevarnos a un camino más exacto en el que estamos? Porque nosotros una de las cosas que necesitamos reconocer hoy es que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros, pero necesitamos tener una expectativa que lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir porque Dios así lo quiere, pero también va a estar de la mano la disposición que nosotros tengamos para recibir todo eso. Por eso es que ahí hay algo que para mí es muy valioso y es la relación que Pablo tenía con Timoteo. Pablo, cuando hace referencia a Timoteo, Pablo dice que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Y si hay un verdadero hijo es porque también pudieran haber un falso hijo. Pero yo me pregunto, o sea, ¿cuáles eran las características que hacían que Pablo pudiera tener esta percepción de Timoteo, llamarlo un verdadero hijo en la fe, colocarlo como pastor de una de las iglesias más importantes como era Éfeso y transmitir en Timoteo una herencia, una bendición generacional? Y en 2 Timoteo, Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 10, qué era lo que Timoteo hacía. Y cuando uno lee este versículo se va a dar cuenta que esa es la esencia de alguien enseñable, porque Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía. O sea, Timoteo era un verdadero hijo en la fe porque capturó de Pablo, su mentor, su discipulador, no solo la doctrina, no solo el conocimiento, sino que capturó las experiencias de vida y las comenzó a seguir. Dice, tú has seguido. Esa palabra seguido quiere decir, incorporaste a tu vida el diseño que yo tenía como tu mentor y lo comenzaste a desarrollar de tal manera que te convertiste en un verdadero hijo en la fe. Entonces, el espíritu enseñable, como lo hemos venido diciendo, tiene que ver con un principio muy práctico en la vida de nosotros. O sea, no tiene que ver con un conocimiento, sino Timoteo pudo ser ese hijo espiritual de Pablo que incorporó a su vida toda la enseñanza del maestro, pero también incorporó a su vida las experiencias de vida. Por eso en otra ocasión, cuando Pablo escribe a Filipenses, Pablo dice, no tengo a otro, sino a Timoteo, porque es alguien que tiene un mismo ánimo, tiene un espíritu similar. ¿Cómo yo logro desarrollar ese espíritu similar en mi vida? Y es solamente desarrollando un espíritu enseñable, que no tiene que ver con, entonces todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener los mismos atributos. No, tiene que ver con capturar la esencia de una enseñanza, pero tiene que ver con lo que dice ese versículo, pero tú has seguido. Entonces, si yo quiero plantarme en la iglesia, si yo quiero plantarme en el lugar donde me estoy desarrollando, yo necesito entender que requiero una fuente de enseñanza.
Y creo que ahí hay dos cosas clave. Número uno, yo me tendría que preguntar hoy, ¿mi fuente de enseñanza está alineada a Dios? ¿Está alineado a la palabra de Dios? Es la primera pregunta, porque hoy en este mundo de la mucha información pudieran haber muchas fuentes de enseñanza, pero no necesariamente correctas. Y es importante definir esto, porque lo que a mí me enseña termina determinando mi conducta. Es como lo que sucedió con Eva. O sea, Eva comenzó a ser enseñada por la serpiente. Comenzó a ser enseñada cuando la serpiente le decía: lo que Dios dijo no es correcto, no es verdadero, si comes del árbol serás como Dios. Ella comenzó a capturar una enseñanza incorrecta y al final su acción fue incorrecta. Entonces yo primero necesito saber, la fuente de mi enseñanza, lo que yo estoy capturando en mi día a día, ¿viene de Dios o viene de un sistema que no es de Dios, un sistema caído? Pero la segunda pregunta que creo que es bien importante es esta. Si una vez yo determiné que Dios es el que me enseña, la pregunta sería si estoy honrando esa enseñanza. Y honrar, la palabra honrar quiere decir dar valor. Cuando yo honro, yo doy valor. Cuando yo amo, yo estoy dándole valor a lo que amo. Si yo digo en este día, yo amo a mi esposa, una forma de expresar ese amor es dándole valor a mi esposa, o sea, accionando en pos de mi esposa. Entonces, honrar la enseñanza se vuelve clave, porque muchos podemos decir esto: sí está bueno lo que me dijo, sí está bueno lo que me enseñó, sí creo que es algo válido, pero no necesariamente lo honro. Yo lo honro hasta que le doy valor. ¿Y cuándo le doy valor? Cuando verdaderamente lo incorporo a mi vida. En 2 de Timoteo 3:14, tomando el ejemplo de Timoteo, nos dice, Pablo hablándole: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y si tomamos esto, también tenemos que traer el consejo hacia Josué: que no se aparte de ti la palabra, día y noche que la palabra esté presente. Entonces, cuando estamos hablando de tener un espíritu enseñable, abrirnos a la enseñanza, no es enseñanza de hombre nuevamente, es la enseñanza de la palabra del Señor. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es llevarnos a nuevos niveles, a una mayor exactitud de lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy de parte de Dios. No quiere solamente traer una bendición a una área de nuestra vida, sino que quiere traer una bendición integral para nuestra vida. Y hay una historia donde está Apolo. Él está enseñando la palabra, está haciéndolo con denuedo, tiene elocuencia, pero en ese momento llega Priscila y Aquila y lo escuchan y pueden leer y saber que hace falta algo. Y lo que le dicen es, en Hechos 18:26, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, le mostraron cosas que le hacían falta, pero no porque estuviera mal, sino que venían a complementar lo que Dios ya estaba haciendo con él. Y eso lo iba a introducir en un nuevo tiempo. Y así, de alguna manera, nosotros necesitamos tener una humildad en nuestro corazón y saber que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con nosotros. La bendición ha estado sobre nuestra vida y sobre nuestra casa, pero todavía falta. Lo mejor está por venir. La palabra en Filipenses dice que Él va a ir perfeccionando la buena obra que inició en nosotros hasta el día de Jesucristo. Es decir, que mientras nosotros estemos en esta tierra, siempre van a haber cosas que necesitamos aprender. Y lo que tenemos que hacer hoy es tener un espíritu enseñable para estar siempre en una condición donde somos discípulos de Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros y le invitamos a que nos sigan en el siguiente programa, donde vamos a seguir compartiendo sobre esto de ir y hacer discípulos. Muchas gracias. Somos uno en Cristo, uno.